Bonjour, buenos días. Nos encontramos para una selección de libros de la Mediateca del Alumno. Hoy vamos a ver 3 libros de la Mediateca del Alumno para el nivel A1, es decir, el nivel de los principiantes. Primer libro, La Pierre du Grand Nord, un libro para los amantes de las aventuras, de las cosas misteriosas. Cuenta la historia de Thomas, que tiene 14 años, que vive en el norte de Canadá, en la región de Nunavut, y que busca meteoritas. Se encuentra de casualidad con una piedra misteriosa. Les voy a leer un pequeño extracto del libro. Es el capítulo 2 que se llama Nunavut. Il est minuit et je n'arrive pas à dormir. Je me pose 1000 questions à propos de cette pierre rose. Pourquoi est-elle redevenue noire et froide? Comment expliquer à mes parents que je leur dis la vérité? Pourquoi suis-je le seul à avoir vu l'éclair de feu? La Pierre du Grand Nord, para nivel A1. Segundo libro, Une étrange disparición, una extraña desaparición. Estamos en Córcega, en el mar Mediterráneo, donde una clase acaba de terminar el año escolar y está preparando una obra de teatro, pero cosas misteriosas van a ocurrir, como por ejemplo la desaparición del padre de Carla y Encio. Entonces este libro es para los que les gustan polar, investigaciones policiales, lo que se dice en Francia, también roman noir. Les voy a leer un pequeño extracto, el capítulo 3. La disparition de Jacques. Les jumeaux ont mal dormi. Ils ont entendu Jacques partir à la pêche à 4 heures du matin. Comme tous les matins, ils préparent le petit déjeuner. Emma est déjà au travail et ils vont s'installer sur la terrasse pour manger. Ils passent le port pour aller à l'école. Ils saluent des amis, des parents. Ange, le propriétaire du café La Frégate. Léo, le propriétaire du restaurant de poissons. Il fait très chaud. Une étrange disparition para el nivel A1. Tercer libro de esta selección, un libro de Jules Verne. Alors, Jules Verne, Julio Verne, en castellano, es un autor del siglo XIX muy conocido, gran autor de libros de aventuras, de ciencia ficción. Ha inspirado un montón de autores, un montón de directores de cinema, por ejemplo en 1902, con esta famosa imagen que todo el mundo conoce de la luna, una película de Georges Méliès, o también hoy en día, en 2018, por ejemplo, con Viaje al centro de la Tierra, con, por ejemplo, el actor Brendan Fraser. También conocemos Julio Verne por sus otros libros, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La Isla Misteriosa. Hay un montón de literatura de este autor. Este libro es Autour de la Lune, es la segunda parte del primer libro, que era De la Tierra a la Luna. Es la historia de entonces 3 hombres que deciden ir a la Luna y viajar en torno al astro. Les voy a leer un pequeño extracto, el capítulo 5. Le projectile se rapproche de la Lune, mais au fur et à mesure qu'il avance, les 3 hommes se rendent compte qu'il ne va pas pouvoir se poser sur elle comme prévu. Les inquiétudes de Barbicane augmentent quand il voit son boulet résister aux influences de la gravité. Il décide de parler de ce qui se passe. Ainsi, nous nous sommes écartés de notre route, demande Michel. Mais pourquoi? Au moment du lancement du projectile, nous avons sûrement fait une légère erreur de calcul qui a suffi à nous jeter hors de l'attraction de la Lune. On a mal visé? Questionne Michel. Je ne crois pas, répond Barbicane. Autour de la Lune, un libro de Julio Verne para
el nivel A1 para los principiantes. Ojalá se les haya gustado esta selección. No olviden de poner like en el video y de también seguirnos en las diferentes redes sociales de la Alianza Francesa de Cochabamba. ¡A bientôt!